Buenas noches para todos. Bueno, vamos a seguir con nuestras clases. Habíamos quedado en el tema 2, referente a el cálculo de resistencias que se oponen al movimiento, ¿no? De un tren, de un sistema de ferrocarril. Entonces vamos a repasar un poquito para hacer un ejercicio. A ver, quiero que saquen lápiz y papel y lo vamos a hacer conjuntamente para que vamos un poquito interpretando en la práctica cómo se grafica la gráfica de, valga la redundancia, la gráfica de resistencia al movimiento de un ferrocarril. Habíamos dicho que existe la resistencia en recta y horizontal, ¿no? Donde la fórmula más adecuada a nuestro sistema de ferrocarril es la fórmula de Davis. Y habíamos dicho que para la locomotora, esta es su resistencia en recta y horizontal. En realidad es para la locomotora y tenemos también para carro pasajero o para vagones de carga. Los vagones de carga según tenga el sistema de caja grasera o jinete o con rodamiento de barra. En cualquiera de las dos situaciones que contenga el tren podemos hallar también la resistencia en recta y horizontal, ¿no? Entonces habíamos dicho que la resistencia total en recta y horizontal, que es R1, va a ser igual a la resistencia producida sobre la locomotora más la resistencia ejercida sobre los vagones, ¿no? La suma de las dos va a ser la resistencia total en recta y horizontal. Decíamos que, esto le estoy haciendo acuerdo para que hagamos el ejercicio. Decíamos que la resistencia en la locomotora era igual a la resistencia, al parámetro de resistencia R multiplicado por su peso de la locomotora, ¿no? La resistencia total de la locomotora es la resistencia unitaria, podemos llamarla así, por el peso de la locomotora. Y la resistencia sobre los vagones es igual a la resistencia unitaria que están sobre los vagones, aquí, esta resistencia, ¿no? Multiplicado por Q. ¿Qué era Q? ¿Qué era Q? El peso total de todos los vagones. Aquí está Q. Número de vagones multiplicado por el peso de cada vagón. Eso es Q, ¿no? Entonces, una vez tenemos la RL, la resistencia sobre la locomotora y la resistencia sobre los vagones, tenemos la suma de los dos, nos da la resistencia total en recta y horizontal. ¿Está claro hasta ahí o no? Sí. Sí, ingeniero. Ya. De todas maneras va a estar en pantalla para que lo hagamos así. Vamos a hacer el ejercicio para que ustedes entiendan bien. Resistencia por gradiente era igual a ¿qué? La resistencia por gradiente, ¿no? Era igual a al peso de la locomotora más el peso de todos los vagones multiplicado por la pendiente en tantos por mil, no en por ciento, sino por mil. Vuelvo a reiterar, la resistencia por gradiente, que le vamos a designar R2, es igual a el peso de la locomotora más el peso de todos los vagones por la pendiente en por mil, ¿no? No por ciento, en por mil. Entonces, esa es la resistencia R2 por gradiente. La resistencia por curvatura, sabemos que es igual a 500 veces el ancho de trocha sobre el radio de curvatura, ¿no? Esa es la resistencia por curvatura unitaria. La resistencia total por curvatura va a ser igual a la resistencia unitaria por curvatura multiplicado por el peso de la locomotora, ¿no? Habíamos dicho claramente que la resistencia por curvatura solamente se daba en la locomotora. ¿Por qué era que se daba solo en la locomotora? Porque era ¿Quién lo me puede primero hacer? que le la curva. Así es la primera que entra en la curva. Entonces sería las primeras ruedas que chocan con la vía en curvatura. Y esa resistencia es por curvatura. Entonces por eso solamente se toma en cuenta el peso de la locomotora.
Y finalmente la resistencia por inercia, que era igual a la R4, igual a la resistencia unitaria multiplicado por G. ¿Qué es G? El peso de la locomotora más el peso de todos los vagones. ¿Y R4 de dónde sacamos? De aquí. R4 vale estos valores según tengo trenes de carga, según trenes de pasajeros, o trenes suburbanos, o trenes eléctricos. Estos son los valores de R4, resistencia unitaria. Bien, esas son los tipos de resistencia que tenemos que sacar para determinar nuestra resistencia total. Y después la vamos a graficar. ¿Ya? La vamos a graficar. Bueno, manos a la obra. A ver. Yo tengo aquí un ejercicio que es un ejercicio de examen. Lo vamos a ir haciendo a medida que vamos pasando los subtítulos correspondientes. Fíjense, así viene el primer examen parcial. A ver si ustedes más o menos saben esta pregunta. Describa y grafique la infraestructura y la superestructura de un ferrocarril. A manera de repasar lo que hemos llevado hasta ahora. A ver, ¿qué responderían acá? Describa y grafique la infraestructura y la superestructura de un ferrocarril. ¿Qué es infraestructura y qué es superestructura? Vamos a simular que le estoy tomando el primer parcial. ¿Cuál es la infraestructura en un ferrocarril? Ya lo hemos llevado, primer tema. Es la subrasante. Forma parte de la subrasante, de la infraestructura. ¿Qué más? La infraestructura, ingeniero, sería las rieles en donde está No. la subrasante. Eso ya forma parte de la superestructura. Fíjense, le estoy tomando un examen de lo que ya hemos avanzado. Y ustedes tienen que saber, tienen que repasar el primer tema. ¿Qué parte componía la infraestructura? Que yo se lo he explicado. Son todas las Era obras de la arte y Exactamente. Son todas las obras de arte que puede haber a lo largo de un ferrocarril. Es decir, puente, viaducto, alcantarilla, ¿no? Todas esas obras de arte componen la infraestructura, hasta la subrasante. De repente, el terraplén, si hacemos un terraplén, ¿no? Para lograr la cota de una vía, también forma parte de la infraestructura. ¿Y cuál es la superestructura? La superestructura es balasto, subbalasto, durmiente y vía. ¿Ya? ¿Está claro o no? Todo lo que está arriba de la subrasante o arriba del terraplén, porque al final de cuentas la cota de terraplén es una cota de subrasante, ¿no? La subrasante es inmediatamente lo que está abajo o lo que recibe todo el paquete estructural del tren. ¿Y cuál es el paquete estructural del tren? Balasto, subbalasto, durmiente y vía o rieles. ¿Ya? Entonces ya esa pregunta ustedes la tenían que responder. ¿Qué condición geométrica importante debe cumplir una subrasante para aparte de sus condiciones físicas y mecánicas del suelo que la compone? ¿Qué quiero decir aparte de las condiciones físicas y mecánicas? Aparte de la densidad del CBR, de la granulometría, aparte de eso, ¿qué condición debe cumplir una subrasante? Que es importantísima. Se lo he dicho también en clase y se lo he puesto, está ya en claro, ustedes lo tienen. Vayan estudiando, jóvenes. Ya recuerden que esta es una materia única y es una materia prácticamente de especialidad y que ustedes deben dominar. Para eso lo estoy repasando un poco para que a ustedes se les quede estos conceptos. ¿Qué condición geométrica debe cumplir? Estoy atacando la parte geométrica, no la parte mecánica ni física. ¿Qué condición importante debe cumplir la subrasante? Debe tener una sola pendiente transversal. Sí, puede tener una o puede tener dos. Yo le decía que la más recomendable es una, ¿no? Pero si tiene dos, también. Esa es la respuesta. Debe tener una pendiente aproximada al 2% que garantiza la eventual evacuación de agua que pasa a través del balasto o subbalasto.
¿Sí o no? Para el drenaje. Para el drenaje lateral. ¿Sí? ¿Están de acuerdo o no? Sí. Ya. Entonces, vamos con la tercera pregunta. ¿Qué función cumple el balasto para el buen funcionamiento en una estructura de ferrocarril? ¿Qué función cumple el balasto para el buen funcionamiento en una estructura de ferrocarril? ¿Qué función cumple? Distribuye las cargas y también funciona como drenaje. Correcto. Es para distribuir de manera proporcional las cargas hacia la subrasante, ¿no? Y cumplir una función de drenaje. Por eso su granulometría es gruesa, ¿no? Una de las funciones es también evacuar rápido las aguas a través de un buen drenaje, ¿no? Y obviamente también la función estructural de transmitir los esfuerzos que vienen a través de los durmientes hacia la subrasante con una menor intensidad. Esa es la respuesta. Bueno, y ya viene la parte práctica. Por favor, cópienme esto. No sé si han sacado su hojita. Quiero que ustedes lo hagan a puño, porque no es lo mismo mostrarlo aquí que ustedes lo hagan. Cópiense este dato. Y este cuadrito acá también. Peso de la locomotora, 120 toneladas. Ustedes lo van a hacer. Peso de un vagón, 90 toneladas. Número de vagones del tren, 10. Área sección frontal de la locomotora, 9 metros cuadrados. Área de la sección frontal de un vagón, 6 metros cuadrados. Trocha de la vía, 1 metro. Radio de curvatura, 300 metros de la curva que estamos pasando con el tren. Gradiente, 12 por 1000. Y esto todavía no lo vamos a utilizar. Hasta aquí, hasta gradiente, 12 por 1000. Y me copian esta tablita. Me van a hacer esa gráfica para estas velocidades. Esto todavía no me lo toca. Me van a hacer la gráfica para 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120 y 140. Cópiense estas velocidades y para esas velocidades me van a hallar la resistencia y me van a graficar velocidad versus resistencia. ¿Está bien? Está bien, ¿Están ingeniero. copiando? ¿Están copiando, jóvenes? Sí, sí, un ratito, por favor. Sí, estamos Sí, sí. copiando. Copien, quiero que ustedes lo hagan. Me van a anotar esos datos y me van a anotar estos datos aquí de velocidad. Para esta velocidad me van a sacar las resistencias totales para cada una de estas velocidades. Solamente de esta manera podemos aprender esto. Cuando lo tengan todos, me avisan, por favor. Al final, cuando terminemos de hacer todo el ejercicio de aquí, unas 2 o 3 clases, van a hacer un Excel y ahí lo van a mostrar todo. Disculpe, ingeniero, en la, Sí, en la velocidad 120 está bien el valor de 38.000, no, o que no, está no, no me elevado. copien esto. Esto no me Ah, copien ya. todavía.
Yo le he dicho que Solo la copien velocidad. solamente la velocidad. Ah, ya, está bien. Gracias. Para estas velocidades, para cada una me van a sacar su resistencia. Resistencias totales, ¿no? O de repente vamos a hacer para 3 velocidades, digamos. Ya ustedes pues lo completan para los demás. Si no da el tiempo, vamos a hacer para más, pero por lo menos para 3 velocidades. De ahí ustedes la completan ya. ¿Ya están, jóvenes? Sí, ingeniero. Ya. Vamos para la de 20. Van a sacar la resistencia total para 20 kilómetros por hora. ¿Qué tienen que hacer? Se lo voy a mostrar aquí. ¿Están viendo eso? ¿La nueva pantalla? Sí, se ve, ingeniero. Ya. ingeniero. Apliquen esta fórmula. Para saber la resistencia unitaria en recta y horizontal, primero pongan ahí como subtítulo en su papel, resistencia en recta y horizontal. Y ponen para la locomotora. Y sacan esta resistencia para la primera velocidad. ¿Cuánta es la primera velocidad? 20 kilómetros por hora. Vayan sacando la resistencia unitaria, a ver. Y me van a decir cuánto les da. Apliquen esta fórmula de acá. Resistencia unitaria para la locomotora. La velocidad está en kilómetros por hora. Y así mismo la ponen ahí. Y el área está en metros cuadrados. Así mismo la ponen ahí. ¿Esta P qué es? El peso de la locomotora creo que era. ¿No? ¿Qué es esta P? El peso por La eje. llanta. Peso por eje. ¿Cuánto sería este valor? La locomotora tiene 6 ejes. Peso de la locomotora sobre 6. Sobre 6. Ese es el valor de aquí. Fíjense, la locomotora, póngale ahí locomotora de 6 ejes. Entonces, este peso va a ser el peso de la locomotora dividido entre 6. ¿Está correcto, no? ¿Y este P de aquí cuál es? ¿Cuál es este Peso P de de la acá? locomotora. Peso de la locomotora. ¿Y este A qué es? Área frontal de la locomotora, que lo tienen como dato también. Y este B viene a ser la velocidad, que es 20 kilómetros por hora. ¿Está claro, jóvenes? Vuelvo a reiterar. Van a sacar la resistencia unitaria en recta y horizontal para la locomotora. Este P viene a ser el peso por eje. O sea, como tiene 6 ejes la locomotora, va a ser el peso de la locomotora dividido entre 6. Este es el valor que va acá. Y este viene a ser el peso de la locomotora. Y este A viene a ser el área frontal de la locomotora, porque ahí choca el viento, ¿no? Y B viene a ser 20 kilómetros por hora. ¿Está claro? ¿Cuánto le da? A mí me sale 1.63. Sí, eso también me sale a mí. A ver, otros. Esto tiene que salir en kilogramos, ¿no? Kilogramos por tonelada, ¿no? Aquí está.
RN está en kilogramos por tonelada. ¿Otro? ¿Cuánto le sale? Vamos, jóvenes, sacando. Quiero unos dos más. ¿Cuánto le sale? 1,65. ¿Otro? 1,63. ¿Quién da más? 1,63. 1,63. ¿Uno coma cuánto? 63. Bueno, 1,63 debe ser entonces. ¿Ya? Si han puesto bien, porque ya 3 personas, 1,63. Bueno, Sí, sale eso, ingeniero. ya. Entonces la resistencia de la locomotora va a ser igual a 1,63 kilogramos por tonelada por el peso de la locomotora. ¿Cuánto es el peso de la locomotora? 120. 120. Entonces, 1,63 por 120 y esa resistencia de la locomotora le va a dar en kilogramos. ¿Sí o no? ¿Cuánto da? 195.68. 195.60. ¿Ya? Ese es RL, resistencia de la locomotora. Encuádrenlo bien, ya está eso. 165, tanto. Ese es RL. Ahora nos vamos a la resistencia en recta y horizontal para los vagones. Los vagones que tenemos nosotros aquí en Bolivia son con caja grasera y cojinete. Entonces utilizan esta fórmula aquí, no esta. Este rodamiento de barra. Caja grasera y cojinete. Entonces emplean esta fórmula aquí. ¿Para cuánto? Para 20 kilómetros por hora y este P y este P son lo mismo, los mismos datos anteriores y el área frontal. Aquí este área es el área frontal del vagón ya, es otro, ¿no? No es igual que de la locomotora, ¿no? ¿Sí? Ahorita lo vamos a ver cuál es el área frontal. El área frontal ya no es 9 metros cuadrados, que era para la locomotora, ya es 6 metros cuadrados. Este dato utilizan A. Entonces, emplean esta fórmula, este P sigue A. Aquí también no es el mismo. Aquí no es el mismo. Los vagones, póngale ahí, vagones de 4 ejes. Los vagones tienen 4 ejes. ¿Cuánto va a ser ese P entonces? 4. El peso del vagón dividido entre 4. Ese dato va aquí, en el P, peso por eje. Y aquí va el peso del vagón. ¿Cuánto pesa un vagón? Y el área viene a ser el área frontal del vagón también. Y la velocidad es 20 kilómetros por hora también, ¿no? A ver, saquen. Ingeniero, en P sería 90 dividido entre 4. Claro. ¿Cuánto es el peso del vagón? 90. Sí. A ver, peso del vagón, 90. Sí, 90 dividido entre 4, porque pónganlo clarito ahí. Vagón de 4 ejes. Sería 90 dividido entre 4. Y el P sería 90, ¿no? Ya no sería 120, sería 90 porque estamos tratando ya el vagón. Y el área sería 6 metros cuadrados, que viene a ser el área frontal del vagón. Y la velocidad, 20 kilómetros por hora, porque va a la misma velocidad que la locomotora, ¿no? Estamos sacando todo para 20 primero. Quien obtenga primero el dato me lo pasa.
1,54. 1,54 kilogramos por tonelada, dice. 1.54. Eso, uno cin- 1.539, que sale 1.54. Ya, 1,54 entonces. 1,54 kilogramos por tonelada. Eso tenemos que multiplicar por ¿cuánto? Aquí está, mire. Resistencia de los vagones va a ser igual a la resistencia unitaria por Q. ¿Qué es Q? Número de vagón por el peso del vagón. ¿Cuántos vagones son? Aquí dice, número de Son vagones 10. 10. Se multiplica este 10 entonces por 90. Entonces, fíjense, es el número de vagones por el peso del vagón, que va aquí en Q. Y eso lo multiplicamos por la resistencia unitaria de los vagones. Y eso nos sale en kilogramos. ¿Cuánto sale? Si alguien 1380. sacó 1386. 1,386, Sí, ya. Entonces, Ingeniero. resistencia de los vagones es 1,386. Eso lo suma a la resistencia de la locomotora y esa es la resistencia 1 en recta y horizontal. ¿Cuánto sería la resistencia 1 en recta y horizontal? Ya estamos hablando de la total ya, para 20 kilómetros por hora. ¿Cuánto sería la resistencia total R1? 1581,68. Ya, 1,581,68 kilogramos. Eso encuádrenlo bien, esa es la resistencia total en recta y horizontal para 20 kilómetros por hora. ¿Está bien? ¿Quedó claro, jóvenes? ¿O hay alguna duda? ¿Quedó claro o hay alguna duda? quedó claro, ingeniero. Ya tienen la resistencia 1, entonces, en recta y horizontal. Eso se llama resistencia total en recta y horizontal para 20 kilómetros por hora. Así se define, ¿ya? Vámonos para ese mismo 20 kilómetros por hora a saber la resistencia en gradiente, por gradiente. ¿Cuánto dice que es la pendiente? Póngale ahí en su hojita, resistencia por gradiente. ¿Cuánto es la pendiente que está subiendo ese tren? 12 por 1000. 12 por 1000. Entonces, ¿qué tienen que hacer? R2, que es la resistencia por gradiente, va a ser igual al peso de la locomotora más Q. ¿Qué es Q? Número de vagones por el peso de un vagón, ¿no? En otras palabras, el peso de todos los vagones, sumamos los dos pesos y multiplicamos por 12, porque aquí la pendiente tiene que estar en por 1000, ¿no? Entonces hacemos eso. ¿Cuánto da? Resistencia 2. Ingeniero, en Q sería el número de vagones por el peso de vagones, Así es. Número de pero vagones nomás por, ¿cómo? de uno o de los 10. Q es el número de vagones que son 10 multiplicado por 90. Aquí está. Número de vagones que es 10 multiplicado por el peso de cada vagón. 90. 10 por 90 sería. Aquí sería 10 por 90. Y aquí el peso de la locomotora. ¿Cuánto es el peso de la locomotora? 120, ¿qué va? Toneladas, ¿no?
¿Cuánto dio? 12.240 me sale. A ver, otro. Sí, ingeniero, eso también me sale. 12.240. Ya, 12.240. Está bien. Esa es la resistencia por gradiente. Ahora vamos a la resistencia por curvatura. Resistencia por curvatura va a ser igual a la resistencia unitaria por curvatura, que es igual a 500 por, pongan ahí como subtítulo, resistencia por curvatura. 500 por el 200. ancho de trocha dividido entre el radio de la curva. Saquen la resistencia por curvatura unitaria primero. 200. 500 por el ancho de trocha, 1.67. 1,67. ¿Alguien sacó también ese dato? Sí, sí, ingeniero. Kilogramos. ¿Eso? Sí, Kilogramos por tonelada, ¿no? Eso lo multiplican por el peso de la locomotora y ya tienen la resistencia total por curvatura. $200. ¿Cuánto dio? 200,4. 200,4. 200,4. ¿Ya? Eso sería en kilogramos. 200,4. Esa es la resistencia por curvatura total. Fíjense que Ingeniero, aquí no una hay pregunta. intervención. Sí, Esa RC minúscula, me olvidé las unidades. Esa es RC kilogramos minúscula, ¿qué por unidades tonelada. tiene? Kilogramos Kilogramos por por tonelada. tonelada. Sí. Y ahora el RC mayúscula, Este RC bueno, viene a la ser en RC esa. kilogramos, porque kilogramos por Ah, tonelada multiplicado por ya. tonelada, que es el peso de la Se van las locomotora, nos toneladas. da. ¿Cómo? Ya. Entonces queda ese en kilogramos, ¿no? Las unidades. Claro, queda en kilogramos. ¿Ya? Es que ya está ya Ya, ingeniero. este coeficiente de aquí, ya está convirtiendo todo a kilogramos por tonelada. Este coeficiente es 500. Entonces, a multiplicar kilogramos por tonelada, que es la resistencia unitaria, por el peso de la locomotora que viene en toneladas, se eliminan las toneladas y me queda en kilogramos. ¿Está bien? Ya está bien, ingeniero, gracias. Ya. Entonces, la resistencia por curvatura, ¿cuánto sería? 200,4. Ya, esa la pueden poner resistencia 3, ¿no? Esta es la resistencia 1 total para 20 kilómetros por hora estamos haciendo, ¿no? Esta es la resistencia 2, esta es la resistencia 3 y esta es la resistencia 4. Resistencia por inercia, pongan ahí. Resistencia por inercia. ¿Es igual a qué? A la resistencia unitaria por inercia multiplicado por el peso de la locomotora más n veces el peso de un vagón. O en otras palabras, más el peso de todos los vagones. Eso es Q, ¿no? R4, ¿a dónde tomamos? De aquí. Decimos que el tren es de carga, ¿no? O era de pasajeros. A ver, vamos a ver. Si es vagón, aquí dice vagón, es tren de carga. No dice tren de pasajeros, vagones. Ya, tren de carga. Entonces le ponemos este valor aquí, de 2 a 3. ¿Cuál podemos asumir? ¿Qué valor podemos asumir para tren de carga? 2.5. 2.5, asumamos, la mitad. Entonces, ese 2.5, ¿dónde va a ir acá? Aquí va a ir 2.5 kilogramos por tonelada. Aquí, 2.5 kilogramos por tonelada. Y sumamos el peso de la locomotora más el peso de todos los vagones. O en otras palabras, 10 por 90. A ver, hagamos. 2.550.
2000, 2550. ya, 2550 kilogramos. ¿Han sacado todo eso? Sí, sale 2550. Ya, 2550. Esa es la resistencia por inercia. Bueno, sumemos todas ahora. R1 más R2 más R3 más R4. ¿Cuánto nos da la resistencia? $16,572. A ver, saque otro. Sí, ingeniero, Está bien, ingeniero, 16.572. 16.572,0. Ya, 16.572. Entonces hagan una tablita ahí. 20 kilómetros por hora le corresponde 16,000 y tantos kilogramos de resistencia a esa a ese tren, a ese ferrocarril. Hagan una tablita. Ahora repitamos con, ¿cuál es la otra velocidad? 30. 30, ¿no? De 30. Ya, vamos a hacer hasta 40, ¿no? Ya después ustedes lo hacen todito esto y hacen su gráfica. Vamos con 30, a ver. Repitan el procedimiento nuevamente desde acá. Calculan esto para 30, multiplican por peso de la locomotora, después sacan también para los vagones y me dan la resistencia R1. Vamos haciendo, a ver, ya saben, ¿no? Vamos, jóvenes. Al final me dictan el R1 nomás. ¿Cuánto es? Les doy tiempo. Ustedes tienen que hacerlo puño y letra para que aprendan bien esta parte. Este tema y el tema de diseño, capítulo 4, son los más importantes de la materia. Por eso me voy a detener en estos dos temas a hacerlo de esta manera. Cuando tengan R1 me avisan el dato, ¿ya? Recuerden que van a ser para 30 kilómetros por hora ahora. El primero que termine me avisa cuánto vale R1. Sale 1,58. Cuando tengan el R1 completo, tanto el de recta y horizontal para la locomotora como el recta y horizontal para los vagones, cuando sumen los dos, ya el dato general, el global quiero, el R1. Ah, ya está bien. Cuando tengan el R1, me van avisando qué dato quiero, por lo menos 3 personas que me digan para verificar que es el mismo.
20 kilómetros por hora, ¿cuánto era la resistencia? 16.572. 16.572. Esa es la resistencia total para 20 kilómetros por hora. ¿Copiado, jóvenes? Sí, sí, ingeniero. Para 30 kilómetros por hora, ¿cuánto es la resistencia total? 16.000, ¿cuánto es para 30? Jóvenes, ¿cuánto es para 30? 16.756,7. Ya, 16.756,7. Eso es para 30 kilómetros por hora. Bueno, ahora quiero que me saquen para 40. Ya no hace falta que le diga qué es lo que tienen que hacer, ¿no? Para 40, sáquenme. Ingeniero, a medida que vaya aumentando la velocidad, ¿debe ir aumentando o disminuyendo la resistencia? Aumentando. Gracias, ingeniero. Saquemos una más. Para que con 3 ya vamos a tener algo cierto. Sí, Ya, ¿quién saca? A ver. ¿Cuánto es? A ver, otro más. Y 2.151. A ver, otro. 1972. Ya, dos han sacado 1972, ¿no? A ver, otro más. Sí, eso sale, ingeniero. 1972. Sí, Ya, eso sale, ingeniero. ya, R1, entonces 1972 para 40 kilómetros por hora. Y las demás son las mismas, ¿no? ¿Sí? Por gradiente va a ser la misma, por curvatura va a ser la misma, y por inercia va a ser la misma. Súmenlo a ver cuánto es la resistencia total para 40 kilómetros por hora. 16.962. 16.952. 62. Y la anterior, para 30, ¿cuánto era? 16.756. Ya, está bien. Va subiendo. Bueno, entonces ustedes ahí quietito en su casa se van a seguir, van a completar ¿hasta cuánto? ¿Hasta cuánto van a completar? Hasta 140 kilómetros por hora. Jóvenes, háganlo, porque este va a ser el examen. Así que no quiero que digan no se enseñó bien, ni mucho menos. Ustedes se quedan en su casa y me lo hacen para 50, 60, 70, 80. De repente arman un Excel y lo hacen, bueno. Entonces, ¿cómo va a ser la gráfica? La gráfica va a ser, aquí tienen la resistencia Versus velocidad. versus velocidad. Esta es velocidad, aquí la resistencia total.
Entonces, a cada resistencia, digamos aquí 20, 30, 40, perdón, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, hasta 140, ¿no? La velocidad. Pueden poner aquí 20, aquí 30, lo que corresponda, ¿no? 40. Y a cada uno de estos le va a corresponder una resistencia, un valor de resistencia, ¿no? Y la curva más o menos va a ser así. O va a tener una tendencia de repente no lineal, ¿no? ¿Está claro, jóvenes? Sí, ingeniero. Hola. Una llamada urgente. Pero la gráfica va a ser así, ascendente. Va a ser un poco curva, de repente, ¿no? No necesariamente lineal, pero tiene que ser ascendente. A mayor velocidad, mayor resistencia. Obviamente que se va incrementando la resistencia del viento, se va incrementando básicamente la resistencia debido a la velocidad. Y eso tiene que ver con el choque con el viento, ¿no? Que hace resistencia. Mientras mayor velocidad, tiene mayor resistencia. Ustedes han visto que prácticamente la que varía es la recta y horizontal, ¿no? La otra permanece constante. ¿Por qué? Porque en esa recta horizontal actúa el viento de manera frontal. ¿Está claro, jóvenes? Sí, ingeniero. Ok, entonces siéntense ahí donde están y termínenme ese ejercicio, por favor. La próxima clase ya pasamos a otro tipo de evaluación que también la vamos a hacer en la misma gráfica, ¿ya? Entonces, para que después hallemos la velocidad de régimen y la velocidad crítica que se da en un sistema de ferrocarril, ¿ya? ¿Está claro, jóvenes? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Ok, por favor, termínenlo el ejercicio, ¿ya? La próxima, ahí mismo vamos a complementar otras cosas, así que es importante que lo terminen. Bueno, jóvenes, muchas gracias por su atención. Bendiciones para todos. Nos vemos el día viernes, ¿ya? Ingeniero, ¿me Ingeniero, puede una pasar preguntita. ese